Hola, bienvenidas y bienvenidos a la tercera cápsula de 7 conflictos, 7 novelas, 7 poemas de la Fundación Un Camino. He llamado a esta tercera cápsula Mística del silencio, mística del conflicto. Tiene que ver con este hecho atestiguado tanto por Mateo, por Marcos y por Lucas, de Jesús siendo llevado por el Espíritu al desierto. Y allí pasa simbólicamente muchos días, 40 días, aludiendo a los 40 años del pueblo en el desierto, después de la salida de Egipto, pero simbólicamente significa mucho tiempo, significa que Jesús busca alejarse. El desierto tiene que ver con la distancia, con lo lejos, con apartarse del mundo, apartarse de lo cotidiano. ¿Para qué? Para hacer silencio, fuera del ruido, para conectarse. ¿Y por qué? Suponemos que tiene que ver con un conflicto interno de Jesús, dado los resultados que nos describen los evangelios. Jesús vive un conflicto interno, y ese conflicto interno tiene que ver con la forma como va a hacer su misión, de qué manera va a enfrentar el poder que va a tener con sus discípulos, de qué manera va a enfrentar las dificultades que tenga, cuál va a ser su criterio de eficacia, de eficiencia. Eso está bullendo en Jesús y necesita aclararse, y por eso se va al desierto. Y esta experiencia mística de irse al desierto para escuchar a Dios, para escuchar lo más profundo, es una experiencia mística común a muchas culturas y religiones. Me gustaría compartir con ustedes un poema de Wang Wei, poeta y pintor del siglo VII chino, poeta budista muy profundo, que dice: de paso en el templo de las fragancias. Sin conocer el templo fragancias, caminé varias leguas hasta un pico nublado, una senda sin huella humana entre añosos árboles. Son de unas campanas en lo hondo de la montaña, rumor de fuentes, sollozos entre ásperas rocas, luz del sol poniente, frescor de los verdes pinos, neblina vespertina, recodo del estanque vacío, meditación budista que doma al dragón de ideas ponzoñosas. Fíjense que Wang Wei recorre un proceso parecido al de Jesús en el desierto. Aquí no utiliza la metáfora del desierto, sino que es la metáfora del camino hacia un templo, pasando por la naturaleza más allá de la huella humana, es decir, alejándose de la huella humana, caminando varias leguas hasta lo nublado, hasta un pico nublado, es decir, a una montaña que tiene que ver con lo sagrado. Y también después el son de las campanas en lo hondo de la montaña, también tiene que ver las campanas del templo, es decir, lo sagrado que suena y que empiezo a escuchar en la medida que me voy alejando del ruido de la ciudad, del ruido de los seres humanos. Y escucho entonces el rumor de las fuentes, escucho el sollozo doloroso de la agua entre las ásperas rocas, siento la luz del sol poniente, hay algo del cuerpo que se involucra, y el frescor de los verdes pinos. Pero llega la neblina de la noche y ya no puedo ver. Entonces alcanzo el estanque vacío. Es decir, aquí hay una evolución, un proceso de profundidad cada vez mayor hasta llegar al vacío. Pero él necesita, por eso tengo subrayada la última parte, entrar en la meditación budista para domar al dragón de ideas ponzoñosas. Es la meditación, el silencio, el entrar en este camino hacia el templo, el que me hace dominar las ideas ponzoñosas que aparecen en el silencio. Justamente el conflicto está en que cuando yo me quedo callado, callada, aparecen las ideas más oscuras, más difíciles, más complejas de mi interior o del mundo, de la cultura donde vivo, y que empiezan a pelear con mis valores, con lo que quiero, con lo que deseo más profundamente. Y además esas ideas son ponzoñosas porque me paralizan, me duelen, me hieren, me conducen a zonas dolorosas de mi historia, etc. Entonces, él necesita del silencio para entrar en la doma del dragón. Me encanta esa imagen porque el silencio tiene que pasar por toda etapa.
entre paréntesis, esto es lo que se llama como la inteligencia espiritual, no sé si lo han escuchado, es decir, la capacidad de alguna manera escuchar lo profundo, entrar en profundidades, dominar el silencio, ir más allá de lo cotidiano, ir más allá de los problemas, ser capaz de trascender esos problemas y conectarse con Dios, con lo profundo, con el absoluto, con la creación entera, con nosotros mismos, para lograr el amor, la lentitud, la paz, las respuestas, las soluciones, las decisiones. Bueno, eso es inteligencia espiritual, la hemos llamado. Y la inteligencia espiritual supone la tolerancia al conflicto. Y como les decía, el conflicto tiene que ver con que uno pasa por el amor, por el silencio seco. Y ese silencio seco es un silencio doloroso, como tragar arena. Es un silencio que no me gusta, es un silencio que me incomoda, donde aparece como un sol abrumador o como un dragón, ideas ponzoñosas que me dañan, que me hieren, pero son las que están dentro de mí y que necesitan aparecer y ser escuchadas para poder ser calibradas y conocidas y que no actúen por la espalda sin que yo las vea. Eh, pero después de pasar por ese silencio seco, uno llega al silencio vacío, usando la metáfora de One Way. El silencio vacío es un silencio más fecundo, es un silencio de apertura, en la que yo soy capaz de escuchar lo más profundo y entonces dejar salir lo nuevo, dejar salir lo más profundo que yo quiero elegir, quiero hacer. Pero para eso necesito pasar por estos silencios y necesito pasar por el conflicto, domar las ideas ponzoñosas. Y es lo que le pasó a Jesús. Jesús se abre a lo nuevo, a su misión, desde la dominación de las ideas de poder, de eficacia, que lo confundían, que lo hacían perder el centro, y vuelve a su centro en el silencio. Esto creo yo que tiene hartas consecuencias políticas. Quiero compartir con ustedes una novela extraordinaria, la segunda parte del ensayo sobre la ceguera, pero son libros independientes, uno puede leer este libro sin haber leído el ensayo de la ceguera. Es un ensayo que es una novela que relata cómo en un país que no sabemos cuál es, los votantes deciden votar blanco en unas elecciones. Y entonces los gobernantes, confundidos con que la mayoría es blanco, voto blanco, repiten las elecciones y vuelve a ganar el voto blanco con un 83%. Es decir, el descontento de los ciudadanos se expresa en el silencio. Y ese silencio incomoda de tal manera a los gobernantes que no saben qué hacer con eso. No son capaces de escuchar profundamente, de pasar del silencio seco al silencio vacío para escuchar. Entonces empiezan a buscar culpables de quién es el culpable de que la gente votara así, y empiezan a haber persecuciones, y la novela es buenísima, cruda, muy atingente a nuestra democracia y a la capacidad de escuchar de nuestros gobernantes, de nosotros mismos. Así que se las recomiendo mucho. Nos vemos en la próxima cápsula.